Vamos a grabar y vamos a mutear a todos. Ahora. Bueno, yo les decía que la Basílica de la Merced es una iglesia que es muy, muy sorpresiva, por lo menos para aquellos que no trabajamos en turismo, ¿no? Tiene, yo siempre digo que la Merced tiene una particularidad, que es una iglesia oscura. Uno entra y está oscura. Y para apreciarla, uno tiene que quedarse un rato, sentarse y esperar que los ojos se le acomoden a la oscuridad que tiene. Y entonces uno empieza a ver las maravillas que hay en esas paredes, en esos techos, en esas imágenes que tienen, esos pisos. Los pisos que tienen son increíbles, la belleza de la basílica. Pero es uno de esos lugares donde uno le tiene que dar un tiempo al ojo. Es como hay una basílica canadiense en Montreal, eh, la Basílica de Santa María, creo que es. No es la catedral en sí. Que es una, que últimamente aparecieron muchos videos sobre esa catedral, sobre esa basílica, perdón, porque hacen dentro de la iglesia un espectáculo de luz y sonido. Eh, y ahí también, cuando uno entra en esa basílica de Montreal, es todo oscuro. Y está iluminado el altar con unos colores, una fuerza, pero también uno necesita que el ojo se le acomode porque uno no ve nada, ¿eh? Yo digo, ¿cómo puede ser esto tan oscuro? Pero son iglesias que naturalmente no tienen mucha iluminación y si no están iluminadas especialmente, uno se pierde toda la riqueza. Yo creo que lo que le pasa a la Merced también tiene que ver con esto. Eh, Primero les voy a contar un poquito de qué se trata la Merced. Los mercedarios es una orden basada como la de San Ignacio, con los jesuitas, basada en la actividad militar. La orden de los mercedarios se llaman Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos. Eso es muy raro, la redención de los cautivos. Yo creo que esta orden tuvo un serio problema con el objetivo, porque se crea para defender o redimir a los cristianos cautivos en manos de los musulmanes. Es decir, del año 711 en adelante, en España, los musulmanes dominaron todo. Y fueron hasta que se crea esta orden en el 1200, fueron 5 siglos donde realmente los cautivos de ambos lados sufrían mucho. Entonces, San Pedro Nolasco fue el fundador de esta congregación en 1218. Primero se le aparece la Virgen, a él, al rey Jaime I y a Raimundo de Peñafort, que era también otro militar religioso, y les piden que se ocupen, le piden a ellos tres, la aparición es simultánea pero no en conjunto, se les aparece en el mismo momento pero separadamente, espacialmente están los tres separados, y aparece ella con una imagen toda vestida de blanco, con el escapulario. Ustedes se acuerdan que la Virgen, la que vimos la última clase, Del Carmen. Ay, Carmen. ahí está. La Virgen del Carmen tiene un escapulario. Acá también el escapulario es un elemento que se cuelga del cuello, de frente y en la espalda, con un sentido de protección. La más común, el escapulario que uno más conoce, es
el de la Virgen del Carmen, que siempre la representan con el escapulario. La Virgen de la Merced la representan de distintas maneras. A veces sin escapularios, a veces con escapulario, a veces sin el niño, a veces con el niño. Después vamos a ver una serie de imágenes de cómo es esta advocación. Pero la cuestión es que ella le entrega el escapulario a San Pedro Nolasco y le pide la creación de esta orden para redimir a los presos. Esta es la patrona de los presos, por ejemplo, la Virgen de la Merced, y también la patrona de ejércitos, como el ejército argentino. Hay países que la tienen como patrona del país, y yo asocio a la esclavitud que han vivido esos países. Obviamente, cuando llega la mitad del siglo XIX, los mercenarios como que se quedan sin mucho que hacer, porque todo eso había sido superado, ya los musulmanes no estaban cazando cristianos, y entonces tienen que redefinirse su actividad, ¿no? Y ellos, bueno, encuentran una manera de seguir trabajando con estos votos que tienen. Ellos tienen los votos de castidad, de pobreza, de obediencia, y el voto de trabajar por la redención de los presos o los reducidos a servidumbre, los esclavos, aún ofreciendo su vida. San Pedro Nolasco era hijo de unos comerciantes de Barcelona, era un hombre rico, y él con su dinero, antes de la creación de esta orden, compraba esclavos que tenían los musulmanes para liberarlos. Es decir, hacía una tarea muy importante y muy desconocida dentro de lo que es la iglesia, ¿no? La historia comienza acá en Buenos Aires poco tiempo después de la segunda fundación de Buenos Aires con Garay. En 1580 Garay reparte tierras y le da a estas tierras donde está la Merced a los dominicos, pero los dominicos llegan casi 9 años después, en 1589, y van a trabajar ahí, en esa zona. Crean el convento de San Ramón Nonato, que está al lado, y la iglesia era, como uno se la puede imaginar, en 1603 estaba la iglesia de adobe, paja y cañas, ¿no es cierto? Cuando llegan a la Argentina, estos jesuitas famosos que ustedes los habrán escuchado varias veces, que son Bianchi y Primoli, son estos dos sacerdotes jesuitas que asesoraron en la construcción de una inmensa cantidad de iglesias en la Argentina. Por ejemplo, todas las estancias jesuíticas, la iglesia de Santa Catalina, asesoraron en la catedral, en Santo Domingo, en San Ignacio, es decir, ellos trabajaron en todas estas iglesias. Las más lindas de la época fueron estas iglesias blancas coloniales que hicieron, como Santa Catalina de Siena y el convento que está ahí detrás de la Galería Pacífico. Entonces ellos, en 1776, comienzan a trabajar en el nuevo proyecto, que es casi similar a lo que tenemos ahora. Y la tercera iglesia es la reforma que en el 1900 le hace el arquitecto Buschiaso. Él le hace una reforma general y él es el que coloca en el tímpano, arriba de la entrada principal, el momento donde el general Belgrano, después de vencer en la batalla de Tucumán, le entrega su bastón de mando a la Virgen y una bandera. Por eso es la patrona de Tucumán, y por eso se festeja el día 24 de septiembre, el día de la batalla de Tucumán, se festeja también el Día de la Virgen. En Tucumán hay un desarrollo muy importante de todo lo que es
la devoción popular por esta Virgen, es la patrona. Así como acá en Buenos Aires, digamos, uno siente la presencia de la Virgen de Luján como algo muy, muy de Buenos Aires, muy argentino, ellos tienen esto mismo con la Virgen de la Merced. A mí me intrigaba qué quería decir Merced. ¿Por qué la llamaban la Virgen de la Merced, la Virgen de las Mercedes, la Virgen de la Misericordia? Si bien la advocación es diferente, la imagen, pero Merced es la realización de una buena acción sin esperar nada a cambio. Merced o Mercedes. Les dije que el hábito blanco es una tradición, estos monjes están vestidos de blanco, algunos llevan el escapulario. Cuenta la historia que en 1687, esta historia la cuento porque es muy popular. Los otros días un amigo, yo hablaba de las coincidencias, ¿no? Con que el Día de la Virgen es dentro de 2 días, y un amigo con quien soñamos hacer unos videos en unas iglesias, él es un experto técnico en aparatos de fotografía voladores, en drones, y entonces, bueno, tenemos un proyecto de armar estos videos dentro de la iglesia con un dron, ¿no? Entonces él estuvo casualmente, entre comillas, estuvo en esta semana haciendo una filmación en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, en un barrio de Santa Fe, donde él vive, ¿no es cierto? Y él me decía que ahí se hablaba de una plaga de langostas, pero que él no recordaba muy bien de qué se trata. La plaga de langostas fue en Barcelona, en 1687. Y los barceloneses imploraron la intervención de la Virgen y obviamente el milagro se produjo y se terminó la plaga. Actualmente es la patrona de Barcelona. La patrona de Cataluña es la Virgen de Montserrat, pero la patrona de la ciudad de Barcelona es la Virgen de la Merced. Bueno, les recuerdo, la batalla de Tucumán fue el 24 de septiembre de 1812, por eso se festeja la fiesta de la Virgen. La historia cuenta que Belgrano estuvo rezando un largo rato antes de presentar la batalla. Él presenta la batalla y la gana ese 24 de septiembre de 1812. Después él hace este gesto de entregarle el bastón de mando, que aparece en algunas imágenes de la Virgen, aparece. Insisto con esto, según de qué época es la imagen, cómo está representada, responden a estas cosas. Algunas de estas vírgenes tienen grilletes o cadenas cortadas en la mano junto con el escapulario, según, digamos, el momento de la creación de esa imagen o de esa iglesia y lo que querían resaltar. En Buenos Aires, lo que está resaltado de la Virgen no es este tema de las cadenas y de los grilletes, sino el episodio de la batalla de Tucumán. Eso es lo que está, digamos, de alguna manera resaltado. Hola, Claudia. Perdón, pero estaba en una reunión de trabajo. No te preocupes. Entonces, otro dato importante, interesante de esta iglesia es que acá se casó San Martín con María de los Remedios de Escalada. Y otra cosa que yo no sabía, pero preparando esta clase me enteré, que también quien se casó acá fue Bernardino Rivadavia. Y Bernardino Rivadavia, si no saben, se casó con la hija del virrey del Pino. El virrey del Pino formaba parte de una familia muy aristocrática española en esta época, en el 1800, y actualmente existen y tienen esa característica, ¿no? Son en España, y ellos fueron los que
colaboraron económicamente en la última restauración de la iglesia del Pilar, donde están los restos de un personaje de la familia del Pino. No sé si el virrey o la esposa, no recuerdo bien, pero hay allí enterrado a alguien de la familia, entonces ellos allá juntaron dinero y la última restauración del Pilar, que siempre está impecable, se hizo con la colaboración económica de esta familia. Bernardino Rivadavia también, a pesar de haberse casado ahí, es el que más tarde, en 1823, participa en el dictado de la ley de la reforma eclesiástica, donde él era ministro de gobierno, y los mercenarios, como otras órdenes, fueron expulsados del país. Digamos, el clero nacional se quedó con las posesiones, y mucho tiempo después, a fines del 1800, fueron devueltas las posesiones, devueltas entre comillas, porque la iglesia no se las devolvieron nunca. Lo que sí le devolvieron a los mercenarios es el convento que está al lado. Podemos decir que es un estilo ecléctico. Yo lo siento como muy barroco. Si uno pudiese verla bien iluminada, sería una fiesta. Yo hice mucho esfuerzo con la fotografía para poder tomar lo que había ahí, ¿no es cierto? Y la tercera imagen que tenemos de la iglesia, como les decía, es de 1900, del arquitecto Busquiazov. Se restauró en el 2007, que es como la vemos ahora, y lo que tengo para destacar de esta última restauración es el altar nuevo que tiene. Tiene un altar muy moderno, con una concepción totalmente actual, en ese tremendo espacio, ese tremendo clima barroco. Hay un altar hecho por Blas Castaña, que es un artista argentino, y hace una obra muy linda. A mí me gusta la idea, me gusta la forma, me gusta el emplazamiento, me gusta todo. Tal vez cuando veamos las imágenes vamos a ver que las cuatro caras del altar presentan como una profusión de símbolos, pero tal vez no haya una línea rectora, una armonía entre todos, sino que pareciera como que fue juntando símbolos y los fue puesto, ¿no? El altar es de madera revestida en alpaca, muy interesante lo que hace, los símbolos que utiliza, que vamos a tratar de verlos, pero bueno, por ahí no tiene una idea central. De todas maneras, a mí el efecto me gusta mucho, y les puse otras fotografías de otros lugares que tienen altares así muy modernos, muy, muy interesantes de ver. Uno de los elementos más importantes que tiene la iglesia es el altar mayor. Vamos a ver fotos del altar mayor. Lo hizo un escultor, Tomás Sarabia. Realmente a mí me parece mucho más interesante que los que vimos en la catedral o en San Ignacio. Está bien que esto es, el retablo del altar mayor es posterior a los otros ejemplos que tenemos, ¿no? Pero me parece muy, muy interesante cómo está presentado. Así que bueno, si les parece, vamos a empezar con las fotografías. A ver, primero voy a hacer lo que tengo que hacer, que es buscar las fotos. Bueno, acá vemos, ¿sí? ¿Vemos? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí, Luis, se ve. Ok. Acá les muestro
el escudo, el símbolo de esta orden, muy española, bueno, fundamentalmente los colores y las formas, pero esto lo repite en el escapulario, en el traje de la Virgen, suele tener. Me parece muy lindo. Bueno, acá tenemos una pequeña imagen de la iglesia en un día de elecciones. Esto es a fines del 1700. Una de las cosas que tiene esta basílica que hay que destacar es la herrería. Tal vez nadie pierda tiempo en mirar las herrerías, las rejas que tiene una iglesia, pero acá vamos a ver que es una joya, es una obra de arte que desconozco quién lo hizo, pero el que lo hizo sabía, eso entiendo que es de la reforma del 1900. Acá en este dibujo vemos una reja muy sencilla. Ahora después vamos a ver la reja actual, la riqueza que tiene. Esto es en 1877, la iglesia era así, y lo que se modifica en el 1900, el arquitecto Busquiazo, es que en esta parte, que se llama tímpano, él hace un relieve sobre la entrega del bastón de mando que Belgrano le hace a la Virgen. Por eso les decía que esta iglesia, esta Virgen de la Merced, está más centrada con la victoria militar, que sobre los elementos de tortura. Después vamos a ver la imagen y vamos a ver el lugar que ocupan, porque están en la imagen, hay elementos de la esclavitud o de la... Acá está Patricia. Bueno, esto es como es hoy, en realidad. Ahí vemos un poquito más, más detalles de las rejas. Vemos el episodio de Belgrano, a ver si lo podemos ver un poquito más cerca. Unos angelitos. Y ahí vemos a Belgrano entregando el bastón de mando a la Virgen. Acá la Virgen no tiene niño, no tiene nada, ni escapulario. Está nada más que recibiendo el bastón de mando. Otra imagen. Bueno, esto es lo que yo le decía de las rejas, que me parece un hecho sumamente interesante. Vamos a tratar de acercarnos. Esto pertenece propiamente a la entrada de la iglesia. Tenemos el Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María en la puerta. ¿Sí? Los querubines. Vamos a ver si vemos lo que es el costado. Acá, miren estos pequeños detalles. Los otros días hablábamos del simbolismo de la palmera. ¿Se acuerdan? Fundamentalmente en la abadía de Montecassino. Bueno, acá esto es una representación del escapulario de la Virgen. Y está tomada la hoja de la palmera como el símbolo de la victoria. ¿Sí? Representan la alegría de la victoria, la palmera. Después aparecen en la reja, miren la construcción, la calidad de construcción. ¿Se acuerda que hablamos en la Basílica del Carmen de las guirnaldas y los festones? Acá los tenemos, pero ¿de qué son? Son laureles. Otra vez, la victoria y la gloria. Muy lindo esto, con los frutitos. Y acá sigue el festón del otro lado. Bueno, vamos a ver un poco más porque hay más fotos. La reja es una joya. Acá
A ver si podemos verlo un poquitito más. Acá está el momento de la aparición a San Pedro Nolasco y al rey Jaime I el Conquistador. Y ella, la Virgen, acá está con el niño y tiene el halo de las 12 estrellas. ¿Se acuerdan que hablamos que es la Virgen apocalíptica, la del Apocalipsis de San Juan? Menciona a la Virgen con las 12 estrellas en el halo. Nuevamente la palma de la victoria. Muy, muy elegante, muy fino, muy bien hecho. Yo me gustaría saber quién hizo esto. Las guirnaldas que se entrelazan, muy bien hecho, una verdadera obra de arte de la herrería. Miren esto, que es, acá está la entrada, recién lo veíamos. El festón, la guirnalda, el angelito, otra vez la hoja de la palmera, el círculo y el octógono. Y más escapularios. Acá hay más palmeras. O sea, evidentemente al herrero se lo orientó con la simbología, no lo dejaron hacer lo que se les ocurría, sino que enfatizaron el tema de la victoria. Miren esto, qué delicadeza. Bueno, esta imagen es una fotografía un poco forzada, porque realmente el lugar es muy oscuro. La cámara, por lo general, lee mejor que el ojo humano, lo que uno ve. La cámara ve más riquezas de colores porque hay muy, muy poca luz. Vamos a ir analizando parte por parte. Acá aparece por primera vez el altar, este altar que es una especie de cubo. Cuando vimos las clases de pisos, la clase sobre los pisos, yo puse esta foto porque insisto con marcar el camino central de la iglesia y marcarlo con una gran movilidad. Siempre las diagonales generan movimiento. Nunca son mosaicos, baldosas puestas perpendiculares o paralelas a las paredes, sino siempre están a 45 grados. Eso nos da una gran sensación de movimiento. Estos símbolos son todos símbolos similares a un mandala, es decir, hay un centro que es la divinidad y partimos de un cuadrado que es el hombre, ¿no es cierto? Y hacemos un camino hacia el centro. Vemos acá está como insinuado, tiene 4 ángulos, que es lo que el hombre puede medir en la tierra y no puede medir un ángulo en el círculo. Por eso representa la divinidad y los planos terrenales. Aparece la flor de lis es el símbolo de la Virgen. Y aparece también el número 8. El número 8 habíamos hablado también que era el símbolo de la Virgen como intermediaria entre el cuadrado y el círculo, el octógono es la figura intermedia. Digamos, la Virgen como mediadora, ¿no? Otro elemento que recordarán la última clase es esto. Miren esto. ¿Qué es esto que vemos por acá? Son anclas. Son 4 anclas. Y vimos en la última clase el simbolismo del ancla, que es lo que nos puede
sostener en la tempestad, en la duda. Hay un lugar donde uno se puede anclar sin retroceder, pero también sin avanzar, ¿cierto? En algún momento el ancla hay que elevarla y seguir avanzando hacia el objetivo que uno tiene. Pero el ancla, como ese sentido protector del que está haciendo un camino, del que está navegando, el ancla es fundamental. Hay tormentas, hay un oleaje muy fuerte, nos clavamos acá y no volvemos para atrás. O no nos hundimos, o no se nos da vuelta el barco, ¿no? Bueno, miren la riqueza de estos techos. Obviamente, insisto, para ver esto hay que aclimatar el ojo un rato y ahí poder aprovecharlo. Tiene una gran riqueza de molduras y una gran riqueza de colores. Y en las molduras hay un elemento nuevo, que lo vamos a ver en otra foto que se vea un poco más, que me parece que es un tema sumamente destacable. En los techos también tenemos el octógono o el cuadrado girado, digamos el cuadrado 45, el movimiento, y las figuras de 8 lados que aparecen en todas partes. Bueno, acá vemos en el altar mayor la imagen de la Virgen. A ver, ¿qué vemos? Miren acá abajo. Yo les decía que algunas vírgenes están representadas con elementos que tenían que ver con la esclavitud. Miren el manto. Acá abajo, ¿ven? Hay grilletes, hay cadenas cortadas. Era un poco el origen de la congregación y lo que le pide la Virgen a San Pedro Nolasco que haga. Lo que pasa es que eso después cae como en desuso, ¿no es cierto? Como tal. Ella tiene un bastón de mando, tiene el escudo que habíamos visto antes. El niño tiene un escapulario pequeño, acá. La Virgen lo que tiene es en su manto interior, tiene un escapulario, que es todo este rectángulo que ven acá. ¿Ven? Que acá se ve como un elemento, como si fuese una especie de poncho, con un agujero en la cabeza, y tiene una parte para atrás y otra parte para adelante, que es lo que ella deja como legado, como protección. No se ve bien acá, pero en este halo que tiene aparecen las 12 estrellas. Está coronada y el niño también tiene su corona con sus 3 elementos. ¿Se acuerdan cuando vimos la diferencia entre halo, aureola y nimbo en la clase de San José de Flores? Acá aparece muy claro eso. El niño no hace una bendición, sino el niño nos ofrece el escapulario como protección. En España, esta Virgen que acá la vemos bastante sencilla o austera, la suelen decorar mucho más con joyas, con oros, y vamos a ver algunas imágenes. Acá lo tenemos acá abajo, lo tenemos a San Pedro Nolasco, y este es San Pedro Pascual. Seguramente en estos elementos que vemos por acá en el altar, debe aparecer alguna referencia a las armas. A ver, veamos dónde estamos. Acá, ¿ven? Hay distintos elementos que tienen que ver con la guerra, el sombrero de la guerra, el cordón del escapulario, el lazo que sostiene el escapulario, la tiara del obispo, porque Raimundo de Peñaflor era un obispo. Vamos a ver del otro lado, hay otras más también. Acá. El báculo del obispo, muy interesante.
Seguimos. Esto está más arriba, vieron que acá está una especie de rayera que es la Venera de Santiago, que representa los centros de peregrinación. Acá vemos un elemento que muchas veces aparece en las imágenes de la Virgen, que es la representación de un vientre fecundo. Acá arriba aparece ella con unos escapularios en la mano, como se le aparece a San Pedro Nolasco, y no tiene al niño acá. Hay elementos de los ejércitos también acá. Acá el anagrama de la Virgen, el Ave María. Y yo veo este altar y yo digo, y sí, el barroco está, por lo menos el Renacimiento. Acá tiene el escudo del rey, Jaime I el Conquistador, y del otro lado, que se ve por la mitad, se puede distinguir que es el escudo de la orden, que lo tiene San Pedro Nolasco también acá. Muy bien mantenido, muy interesante eso. Bueno, esto es un poco lo que vimos antes, el vientre fecundo. Esto a mí me pareció muy interesante. Esto lo hace un artista llamado José Costa. Y se inauguró en 1906. Es el sagrario. Algunas iglesias de este estilo y de esta época tienen los sagrarios que no es solamente una cajita, sino que es un edificio, como si hicieran una pequeña iglesia, una pequeña basílica. Es muy interesante cómo está hecho y lo que representa, porque en realidad la puerta es la misma que si fuese un rectángulo, ¿no? Un cubo, algo sencillo. Pero es un edificio, es otra basílica, tiene el Cristo encima. Y en Buenos Aires hay uno algo similar a esto en Santo Domingo, que ahora lo vamos a ver. Y en mi vida de ver iglesias hay uno en especial que me conmovió cuando lo vi, que es este que creo que viene, sí. Este es lo mismo que eso que vimos recién, que es el Sagrario de Santa María Maggiore, en Roma. También es una iglesia de metal esmaltado con un montón de colores. Esto es un tesoro, realmente es una de esas joyas que tiene la iglesia, sostenida por 4 ángeles. Bueno, dentro de lo que es el clima de Santa María Maggiore, esto queda perfecto ahí. Es muy, muy interesante este altar. Esto es la parte de atrás, se accede desde aquí adelante, y es una capilla que está a un lado de la nave central. Este es el de Santo Domingo, también un elemento acá mucho más sencillo, pero está hecho en metal plateado y dorado. También semeja la redonda de Belgrano, por ahí, nada más que con otra proporción, pero representa más o menos lo mismo. Es muy lindo este espacio, es muy simbólico, muy simple, muy hecho con poco gasto, pero es muy lindo esto. Todo este desnivel, los reclinatorios o lugares para sentarse, es muy interesante esto, Santo Domingo. Bueno, vamos a hacer también alguna pasada con los pisos. Yo desconozco quién hizo estos pisos, se me ocurre que esto tiene que ser del 1800, más o menos, están muy gastados. Acá lo tenemos al Cordero.
Vamos a ver qué más, qué símbolos más. Está el cordero. Hay una superposición de dos cuadrados, uno que se gira y se cruza con el otro, ¿sí? Vemos un cuadrado acá y otro cuadrado acá. Al moverse uno, generan las diagonales de 45 grados que nos da todo un movimiento. Todo eso alrededor de un círculo que tiene, con un entrelazado. ¿Se acuerdan que el entrelazado simboliza la mano de Dios ordenando un desorden? Digamos, en un caos general aparece esa mano de la divinidad que va ordenando. Es como la presencia divina que ordena todo y nos une a todos. Aparecen unas flores que no me animo a decir que es una flor de lis, pero pareciera. Vemos en esto también esta cuestión de un cuadrado que gira y genera movimientos, ¿no? Ustedes ven que alrededor uno viene con una dirección de los cuadrados. Entra y el piso se empieza a mover, incluso con estos triangulitos muy hermosos. Es un dibujo de una delicadeza increíble. Y gastados, todos los pisos de la Merced están muy gastados, muy caminados. La iglesia tiene una cúpula, esta cúpula está diseñada en base 6, quiere decir que son dibujos de 6 elementos, uno está superpuesto con el otro, está girado, está movido, y genera 12 elementos que representan los apóstoles. Acá la cúpula tiene una linterna es esto por donde entra la luz, que si uno se para debajo forma un eje con la divinidad, ¿no? El axis mundi acá está muy, muy perfecto. Y entiendo que tiene el anagrama de la Virgen. Esto está pintado obviamente de azul por el cielo, y la Virgen como intermedio, digamos. La Virgen acá nuevamente es el elemento intermedio que nos conecta con el piso donde estamos parados y la divinidad que está arriba. Hay 6 ángeles alrededor, muy simpáticos, muy lindos. Está muy bien conservado, es muy rico todo esto. Todas estas molduras doradas. Acá, otra cosa que les cuento. Esto que aparece acá, que es un octógono con un rosetón adentro, uno lo ve y está tan bien hecho que se imagina que tiene un relieve. Y en realidad no hay relieve. Está pintado, es un trompe-l'œil. Es el engaño del ojo, ¿no es cierto? Está pintado como si fuese un casetonado. Eso es como se llama eso, ¿no? Octogonal, por supuesto. Uno lo ve y un poco la distancia, otro poco la poca luz, y a uno le parece que eso es real, porque está pintado con una gran calidad de sombras, está muy estudiado ese detalle, pero en realidad es una pintura plana, no tiene relieve. Los relieves sí están acá, en este borde. Esto sí es relieve, que vemos por acá. Pero esto es pintura. Bueno, en este piso nuevamente los cuadrados que se mueven y aparecen dentro de estos mosaicos un montón de elementos que son, uno podría llamar elementos iniciáticos de la pasión de Jesús. Son elementos vinculados a la pasión, que en sí mismo tiene una gran energía por haber acompañado a Jesús en ese momento. Podemos analizar desde acá. A ver, acá vemos la lanza con el hisopo, el recipiente del vinagre,
el martillo para los clavos y las pinzas para desclavar. Nuevamente un cuadrado que se gira y se mueve, la flor de lis, que aparece después por acá también, muy elegante. Acá vemos otros símbolos del mismo momento, que es la cruz, el lábaro, este cartelito que le ponían arriba que decía Jesucristo Rey de los Judíos, la escalera para descenderlo, la soga con que lo sujetan, y a ver, acá debe haber más, acá, a ver. Este es el gallo con la historia de Judas, ¿no es cierto?, de la traición antes de que el gallo cante 3 veces. Estos son los elementos de tortura, de flagelación, cuando a él lo sujetan a esa columna y lo lastiman. No sé si hay más. Ah, sí, acá hay otro. Este tiene la corona de espinas o algo que se le parece, no sé, no es exactamente eso. Acá vemos este trenzado de espinas, ¿se acuerdan lo que hablábamos en la clase de las guirnaldas también? Y por supuesto los clavos. Y acá hay otro más, que este representa al romano torturador. Miren esta guirnalda que va entrelazando flores aquí abajo, qué interesante. Acá, la corona de la Virgen, la flor de lis. Y siempre con esa idea de poner el movimiento al cuadrado. Nuevamente partimos de un cuadrado estático a uno que se mueve. Creo que no hay más símbolos. Se van repitiendo. Nuevamente los octógonos. Esto que vemos acá, como acá uno lo percibe como que es medio plano. Esto es pintura, no es relieve. Esto sí, obviamente, ¿no? Está delante de la ventana. Esto que hay acá abajo, esto, sí, todo tiene relieve acá. A ver, bueno, otros pisos, hay como un gran muestrario de pisos de calidad que han resistido 300 años o 250 años. Además, lindísimos, porque esto, independientemente de la simbología, además es muy lindo. El tema de los altibajos en el camino espiritual, de los ritmos. Bueno, miren la riqueza de molduras que tiene esto. Es una iglesia gloriosa esta. A ver, vamos a ver qué les quiero destacar acá. Acá hay un elemento que es muy interesante, que es esta guarda que hay acá y que se continúa acá, que es una de esas guardas que aparece en todos los edificios neoclásicos. Tengan el destino que tengan. Los decoradores los llaman ovos y flechas, como huevos y flechas. Van alternando los dos elementos, el elemento femenino y el elemento masculino. La flecha como el falo y el huevo como el útero fecundable. No tiene una referencia solamente a la sexualidad humana, sino a la generación. Son esos dos elementos necesarios para generar. Y me parece maravilloso que lo tenga la iglesia y que a uno se lo diga de esa forma, ¿no? Entre todo esto también están esos elementos generadores.
Estas pequeñas mensulitas con hojas de acanto se llaman canecillos. El querubín, acá vemos los acantos. Yo les conté la historia de por qué es una planta sagrada el acanto, no solamente porque se usa en estos capiteles, sino el acanto tiene una flor muy llamativa, muy extraña, muy linda. Es una vara con una serie de elementos que parecen como insectos, con púas, y que en el momento de mayor desarrollo, esas púas se transforman en una flor hermosísima y las púas pierden su lugar. Es como la transmutación, ¿cierto? Entonces, nuevamente en la simbología lo consideran como un momento de renacer a una vida mejor, de transformarse en una flor con espinas a una flor rarísima y hermosa. Acá se aprecia esto que yo les decía, que esto era pintura y no era relieve. Un poco en esta foto vemos un poco más de eso. Este es otro altar, es un altar lateral del crucero. Acá está la cúpula, acá arriba está la cúpula. De un lado está el altar mayor y del otro lado está la nave. Acá la riqueza de los relieves es mayúscula también. Los ritmos de la vida, los ovos y las flechas, el anagrama de la Virgen. Acá otra vez ella sola, sin el niño, pero con el escapulario. Nuevamente aparece en el altar los elementos de la esclavitud. Esto que aparece acá era para poner en los pies o en las manos, como un grillete rígido, terrible. Bueno, esto es directamente en el altar mayor, el piso del altar mayor, donde todo está aumentado, digamos, las diagonales, la riqueza, la flor de lis como presencia de la Virgen. Estos candelabros que hay por acá, que también los hizo el mismo Tomás Sarabia, que es el que hizo el altar mayor. Bueno, acá tenemos una imagen de la cúpula. Hay algunos problemas de filtraciones y de humedades y bueno, más de los pisos. Miren esto, qué hermoso, esto que está acá, en esta esquina. Color turquesa. Estas hojas que parecen las palmas también. Nuevamente, el mandala en base a 8 elementos. Este es el altar que veíamos antes, que abajo está acá, San Pedro Nolasco. Este es similar al anterior que vimos, pero tiene otros elementos de la pasión. Acá, ¿qué hay? Hay un pilar donde él es atado y es castigado con los elementos de tortura. Esta es la vestimenta y estos son los dados con que los soldados se juegan las vestimentas de él. ¿Recuerdan esa anécdota? Bueno, todos estos los hemos visto. Acá estamos repitiendo la simbología.
perfecta conservación, muy buena calidad. Acá se percibe un poco este ambiente oscuro, que les decía, tiene unas luces modernosas, pero que no llegan a iluminar como para poder apreciar la calidad del ornamento que tiene. Esta iglesia es excepcional. Esto es la entrada, arriba está el lugar del coro con el órgano, y acá, esto que vemos acá, que no tengo lamentablemente una foto con más detalles, son elementos vinculados a la guerra, a la esclavitud, a la opresión, todo aquello por lo cual trabaja la Orden de los Mercedarios. Acá vemos esto que no tiene relieve, sino que está pintado también. Acá se puede ver un poco mejor. Esto también es pintura. Impresionantemente hermosa. El símbolo de la peregrinación, que es la venera de Santiago, que no tiene relieve, es pintura. Eran realmente increíbles estos tipos que hacían estas cosas. Generalmente italianos. Miren esto, hay una pequeña cupulita a la entrada, cómo han representado el cielo y las estrellas, ¿no? Los 8 elementos del círculo, el yin y el yang, este movimiento de continuidad. Miren esto, qué delicadeza. Qué placer ver esos dibujos, esas pinturas. Digamos que no hay un simbolismo nuevo. Este símbolo de la continuidad, de los altibajos, de los ritmos de la vida, de la no interrupción de la vida, ¿no? Digamos, la vida eterna como propuesta espiritual. Acá vemos estos lazos que se van pasando por arriba, por abajo, y hay toda una continuidad, un orden. Bueno, y acá está la joya de la iglesia. Obviamente, antes del Concilio Vaticano II, el altar mayor con el sagrario era el centro de la celebración. Acá le han agregado una plataforma, una tarima en cedro de 3 escalones. El número 3 es un número sagrado, me parece muy interesante eso. Y me parece que esta especie de cubo, que no es un cubo, porque tiene 1,20, tiene 95 de alto y 90 de profundidad, pero parece un cubo. Yo les voy a mostrar otros ejemplos de altares en forma de cubo. Son muy lindos. Lamentablemente, acá vemos que tiene un mantel, y el mantel lo usan colgado hasta el borde. Con eso, al altar, que es una obra de arte, le tapan todo un costado, y del otro lado también. Solamente queda visible el frente y la parte de atrás, que es donde se ubica el sacerdote. Con respecto al mantel, no hay una disposición especial. El mantel tiene que cubrir la mesa, pero esto de que caiga hacia los costados, yo creo que se toma de la idea de que el mantel es para envolver, como si fuese la sábana santa, que envuelve el cuerpo del Jesús en la ceremonia, ¿no? El altar representa 2 aspectos de Jesús, que es el tema del alimento espiritual, porque de ahí se come su propio cuerpo, pero también representa la mesa del sacrificio, donde se lo coloca a él ya muerto. Entonces, esa tela, ese mantel debería ser lo que envuelve el cuerpo de Jesús.
Por eso es que lo hacen colgar del otro lado, pero no hay una obligación. El mantel puede ser solamente la parte de arriba, que se vea blanca, purísima, porque es el lugar de la ceremonia, y no necesariamente tiene que caer. Es más, en algunos casos, ni siquiera está puesto el mantel, salvo en la ceremonia. O sea, se va a celebrar la misa, se coloca el mantel. Se terminó la misa y se lo llevan el mantel, y dejan la obra expuesta, que es lo que debería suceder acá. Pero bueno, en última instancia el que manda ahí es el cura párroco, que en este caso es un obispo. Hay otras fotos para acercarse y un poquito. Acá hay otro ejemplo, ¿ven? Volvamos a verlo. Este es un cubo sobre una tarima, una iglesia barroca y un cubo moderno, actual, vigente. Este altar es más o menos lo mismo que eso, hecho en un lugar maravilloso de Río de Janeiro, que es el monasterio de São Bento, de San Benito, en el centro de Río de Janeiro está esto. Es una iglesia colonial portuguesa, donde, hecha en la época de la colonia, donde aparece el barroco portugués en su máximo esplendor. Es toda madera dorada y rojo intenso. Cuando viene la modificación de la ubicación del altar, el altar mayor era este que estaba acá atrás, ellos colocan en el medio de este espacio, yo estoy en la zona de los bancos, digamos, una plataforma, en este caso de 2 escalones, tiene un Cristo procesional, que acá se ve el pie, y el altar es un cubo. Es un cubo y le imitaron en ese cubo todas esas formas barrocas de tallas de madera, doradas, sobre un fondo rojo, le imitaron en un altar nuevo. Es armónico, ¿no es cierto? Pero la iglesia tiene esas cosas. En general, las iglesias se van haciendo con el paso de los años. Entonces, si hay modas o estilos imperando en una época y en esa época se contrata el altar, bueno, surge el altar de esa época. Si uno entra en la Catedral de Viena, es una colección de estilos impresionante, porque es todo muy, muy rico. Es una colección de estilos, sí, pero cada estilo que está manifestado ahí es estilos en su máxima expresión. Acá es un altar moderno, disfrazado de barroco, con ese relieve. Bueno, acá vemos una foto del frente del altar, donde vemos lo que yo le decía del mantel, lo vemos arriba y lo vemos al costado acá. Yo les decía que a mí me parecía interesante la composición, que era algo lindo en general, muy moderno, pero que por ahí no tenía una centralidad en el diseño, sino que son muchas cosas pegaditas, como si hubiésemos puesto todas las figuritas pegadas. Tal vez lo más importante sea esta frase. Dice, ego sum panis vitae. Yo soy el pan de la vida. Maravilloso versículo para poner en el frente del altar. Eso me parece maravilloso. Después hay distintos símbolos. Por acá está el cordero, acá está una virgen con el niño, ella sentada, acá el cordero. Esto está hecho con, el altar en sí es de madera, no es de mármol, no es de un material pesado, sino que es madera. Todo esto, estos relieves, son maderas que hace un carpintero, que no es Blas Castaña. Blas Castaña lo que hace es revestir esos relieves de madera con alpaca, con placas de alpaca. Todo el altar es de alpaca. Muy linda la confección que tiene, ¿no? Como un altar muy moderno. Acá vemos el bastón de mando. Miren acá el ancla que tanto hablamos. La menorá judía,
Es el candelabro de 7 brazos. Hay un elemento que se repite mucho en la estética, que es la palmera. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la palmera como símbolo de la victoria? Vamos a ver el costado. Bueno, este es el mismo frente. Nada más que esta foto no es una foto que tomé yo, sino que está sacada del blog que tiene el artista. Este es el costado, uno de los costados. Aparece el Cordero, aparecen los 4 evangelistas, Lucas, Juan, Mateo y Marcos. Aparece otra vez la menorá, aparece la última cena con el pan, el Espíritu Santo, esta cruz que está en el lugar donde estaban los restos de San Juan en Turquía. Un día les voy a mostrar sobre ese santuario. Acá está Jesús con Pedro y los que están pescando, otra vez la palmera, ángeles, pero insisto con esa sensación que uno tiene como si fuesen figuritas pegaditas una al lado de la otra. Evidentemente, él ha hecho trozos en forma independiente. Acá los costados no tienen tanto relieve como el frente y la parte de atrás. Acá, bueno, estamos en el mismo, es el otro lateral, el Espíritu Santo, el alfa y la omega, donde la omega es mayúscula erróneamente. Acá está la anunciación de María, el ángel Gabriel, el Espíritu Santo, el pez identificatorio de los cristianos, y la parte de atrás, donde va el sacerdote se para delante de esto. Esto sí, a diferencia de los otros, yo lo siento como que tiene una centralidad, que hay una jerarquía en el diseño. Acá aparece un Jesús con el nimbo, con la cruz griega, los brazos abiertos en forma de igualdad, de aceptación para todos, de entrega. Tiene una rayera y hay una mandorla, muy interesante. Acá está el nacimiento, María y San José. Acá hay un ángel y por las vestiduras pareciera un profeta judío. No sé quién es, pero puede ser San Francisco con las palomas. Esto es Jerusalén, la palmera. Muy lindo. También es muy lindo. Me gusta mucho más que el frente. Bueno, ahora vamos a ver una serie de advocaciones y los símbolos que tienen y cómo leer una imagen de la Virgen. Esta es la Virgen de la Merced que se venera en Tucumán. Tiene una banda y un lazo que es la bandera argentina. Tiene los escapularios acá, ¿sí? Colgados. Y tiene el bastón de mando. Y tiene el escudo de Tucumán con la casita de Tucumán en el medio y el escudo nacional. Tiene el escapulario ella sujetado por la bandera. Y arriba tiene las 12 estrellas, la corona, pero también el halo con las 12 estrellas. Si ustedes me dicen qué pienso, a mí me parece que no es tan agraciada la imagen. La cara, no sé, está como
como muy, muy dura, como muy artificial, no sé, podría haber sido más feliz, hay imágenes más lindas de las vírgenes. Estos dos son los historiadores que se han dedicado a investigar sobre esa bandera o ese estandarte que Belgrano le entrega a la Virgen en agradecimiento después del 24 de septiembre, y ellos, después de largas investigaciones y qué sé yo, llegan a la conclusión de que esto es, ¿no? Donde aparece la cruz, el escapulario y los laureles con el lazo. Obviamente con una forma de mandorla. No sé qué hay de cierto o no, pero ellos han hecho un trabajo muy concienzudo de esto. Miren esta, ustedes la ven así, simplemente, dicen, esto tiene que ser de Andalucía, que a las vírgenes les hacen unos trajes costosísimos, pesados, y bueno, el placer de vestir las vírgenes. Vamos a repasar los símbolos. La media luna de la fertilidad. Acá pareciera que no hay elementos vinculados a la esclavitud. No, no están vinculados a la esclavitud, sino a la prosperidad, ¿no? Esta media luna que representa el mes lunar, que representa los periodos de fertilidad de la mujer, representan no solamente la procreación, sino la prosperidad en general. ¿Alguien tiene un ruido que no sé quién es? Ahí está, gracias. Acá vemos el escapulario que tiene la Virgen, más cortito, el emblema de los mercedarios, el escapulario para regalar, el bastón de mando que se ve por ahí detrás, y tiene una rayera que a mí me parece como si fuesen espadas brillantes, son rayos muy particulares, tiene una corona muy importante comparada con la del niño, el niño como que no tiene nada, y tiene este halo con las 12 estrellas muy, muy fuerte. Suena como muy, muy poderosa, pero es una imagen en sí más linda, con una forma hasta su cuerpo, tiene como una forma de mujer. El otro parecía como, no sé, como un armario, no sé, no parecía el cuerpo de una mujer. Acá vemos, esto también es de Andalucía, y vamos a analizarle lo que tiene. Tiene el bastón de mando, y acá tiene elementos de la tortura, ven los grilletes, acá tiene unas cadenas cortadas, escapularios de metal, ella tiene un escapulario de tela. El niño, miren qué particular, tiene un bastón de mando más chico, tiene una custodia y tiene este halo, esta rayera en la cabeza que es muy interesante. Corona, y el niño tiene como una tiara también, con un diseño parecido al que tiene la madre, ¿no? O sea que es muy lindo. Muy españolas estas imágenes. Sigamos. Acá hay otra. Otra vez acá una... No sé si no es la misma. Es la misma que ya vimos. Lo que pasa es que la rayera aparece de los dos lados acá. Esta ya la vimos antes. Esta es la Virgen de la Merced es la patrona de Santo Domingo. No debe ser casual. Un lugar donde había mucha trata de esclavos, y aparece la Virgen con unas cadenas rotas, tiene un escapulario, pero no tiene el bastón de mando. Acá tiene el escapulario, tiene las cadenas rotas, el símbolo, no tiene al niño, tiene una cara de susto total y un halo.
Bueno, esta es la imagen, la medialuna de la fertilidad, venerada en República Dominicana. Bueno, acá aparece la Virgen con el niño y San Pedro Nolasco, el escudo de la orden, y ella con un halo muy particular que tiene, y la corona. Acá no hay escapularios, no hay sí Victoria en el laurel aquí, pero no aparece el bastón de mando ni nada que haga referencia a lo militar, ¿no? Este tipo de imagen es muy común donde aparecen los ángeles levantándole el manto a la Virgen, ¿no? Como que están todos bajo su protección. Acá no hay escapulario, no hay bastón de mando, no hay niño, pero es la Virgen de la Merced. Y los mercedarios abajo. Esta imagen a mí me pareció, tal vez de todas las que he visto, la más linda, la más interesante. No tiene al niño, tiene los restos de los grilletes de la esclavitud, la media luna de la fertilidad, el propio escapulario que tiene ellas con el escudo de la orden, y los escapularios para regalar o para dar como protección. Me parece muy interesante acá el halo de las 12 estrellas. Me parece como que hay no tiene una corona en especial. Yo no sé si en la aparición a Pedro Nolasco ella aparece con corona o no, la verdad que no tengo ese dato. De todas maneras, yo siempre pienso que estos mantos, con toda esta forma, siempre tiene una referencia simbólica a los genitales femeninos, ¿no? Estas formas muy sutiles, muy elegantes y muy bien. Miren esto es Andalucía, no puede ser otra cosa. Acá hay de todo, ella tiene de todo acá. Miren todo lo que le pusieron, prendedores, estrellas. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez vio las vírgenes de Semana Santa en Sevilla, pero se me viene a la cabeza ahora la Macarena, por ejemplo. Cuando en Sevilla sacan en Semana Santa la Macarena, tiene unos prendedores de esmeraldas, grandes como estos, pero de esmeraldas, creo que tiene 5, y se los ponen, y es una joyería lo que lleva esa Virgen, ¿eh? Bueno, acá también el niño, no llego a ver qué tiene acá en la mano, vamos a acercarnos. Ella tiene el bastón de mando, el escapulario, en su traje tiene un escapulario, el halo que tiene es de una belleza total. Los españoles tienen una industria de la orfebrería religiosa, como los italianos también, muy impresionante. Uno se pregunta, ¿quién hace estas cosas? Bueno, ellos tienen unos artesanos y viven de eso porque, digamos, vestir las vírgenes para la Semana Santa es una cuestión como decir yo soy español, ¿no? Lo llevan en la sangre. Las estrellas, es muy interesante toda esta simbología y la fuerza que tiene. Yo supongo que también deben ser exvotos, ¿no? Agradecimientos a la Virgen por pedido, y que es un orgullo para el que lo dona, le regala a la Virgen, que en la procesión salga con la joya que uno le regaló, ¿no? Es muy increíble lo que pasa en la Semana Santa en España. Bueno, acá está nuevamente, sin el niño, los angelitos, el bastón de mando. No veo el escapulario, pero abajo están San Pedro Nolasco. No me acuerdo cómo se llama. La Beata Mariana de Jesús es la que
funda la rama femenina de la orden. Acá otra vez aparece con este gesto de levantarle el manto, no hay niño. San Pedro Nolasco, acá tiene los grilletes, el rey, Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. No hay escapularios, pero ella tiene en su manto una forma de escapulario. Orden de la Merced en la Argentina. Hay muy pocas casas de los mercedarios en la Argentina y todos dedicados a la educación. Acá aparece con los dos atributos. El mando militar, el escapulario que viste ella y los restos de las cadenas y grilletes. Otra andaluza, escapularios, el niño. Miren qué raro esto. Es como si fuesen 3 antorchas que salen de la cabeza del niño. Muy común en el sur de España que representen al Jesús con estos elementos de plata. El mando. Aquí hay otra. Esta Señora de la Merced, sin niños, escapularios, el traje de ella, las 12 estrellas y una imagen de serenidad. Otra vez con el manto abierto, acá con los elementos San Pedro Nolasco y el rey, el grillete y el escapulario. Las 12 estrellas y el escudo de la orden. El traje blanco, por supuesto. Esta es una imagen más moderna. Los restos de cadenas, y acá no llego a ver qué tiene en la mano. Debería tener el bastón de mando, pero no aparece como muy claro. Esta es otra imagen argentina. No tiene el halo con las estrellas, tiene el bastón de mando, tiene este elemento de tortura de los esclavos, el escapulario, y el niño, que en general el niño que tiene esta virgen no es un niño que bendice, sino que es un niño que le regala a uno el escapulario. Bueno, y acá estamos. Qué paseo, ¿no? A ver si nos podemos... Luis, vos Sí. dijiste que la iglesia era oscura, pero las fotos están espléndidas, tienen una luz impresionante. Sí, las cámaras muy sensibles como la que yo tengo, ve más que el ojo humano. Por eso está oscuro, pero saca. Pero si vas, acordate que tenés que quedarte un rato para que el ojo se acostumbre y después vas a ver algo. No es que no vas a ver nada, pero no vas a ver la luminosidad que tiene la foto. Por suerte, que uno lo puede mostrar y lo puede ver de otra manera. Realmente nos mostró todos los detalles con lujo, ¿eh? Sí, se veía muy bien. Es muy, muy lindo. Es una iglesia italiana muy rica, muy decorada, que no se conoce mucho, a lo mejor por la zona donde está, porque, qué sé yo, es un barrio de viviendas, es muy raro, son todos bancos, oficinas, pero vale la pena tomarse el trabajo de ir. A mí, las fotos, estas fotos yo diría que son fotos robadas de la iglesia, porque yo fui 2 veces y las 2 veces el cura me echó.
Me dice, no, no puede hacer ruido porque estamos rezando, porque no sé qué. Le digo, pero yo no hago ruido, yo no molesto, no saco con flash. No son fotografías con flash, son fotografías con la sensibilidad que tiene la cámara. Bueno, no sé, no le caí bien al cura, bueno, saqué lo que pude, pero bueno, es una iglesia muy rica, muy valiosa, y bueno, los trabajadores del turismo, supongo que se lucen con esta iglesia. Un dato más que me olvidé de decirles, que es el tema del artista que hizo el altar, nació en Buenos Aires en el año 35, estudió Bellas Artes en la Escuela Priliano Pueyrredón y la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, y después tomó cursos en Sicilia, o sea, tiene una formación italiana. Actualmente es docente en la Universidad de San Juan. Me parece interesante destacarlo porque no hay mucha gente que se dedique a hacer estas obras. Tampoco hay mucha gente que es contratada, ¿no? No es que No. hay tantos curas que salen a buscar para que les hagan un altar nuevo. Y bueno, algún recurso han tenido acá. Esta iglesia, como la del Santísimo Sacramento, fue objeto de donaciones de la más alta aristocracia argentina. Los grandes apellidos se dividían en dos partes. Los que no estaban en el Santísimo Sacramento estaban en la Merced. Había mucha donación de gente muy rica. Las señoras donaban una imagen, un vitró, y aparecían los nombres, representando a toda la familia. Era, bueno, una tradición en la gente más rica de Buenos Aires. Colaborar con la estética de la iglesia, ¿no? En ambos casos, por ahí en el Santísimo Sacramento hubo más una familia, que era la familia Anchorena. Acá había más, cuando empieza a leer los colaboradores se da cuenta que eran familias muy tradicionales, familias del campo, grandes fortunas argentinas que han colaborado para el desarrollo de esta iglesia. Lo llamativo también son las pinturas, los colores que tienen, ¿no? Sí. Colores llamativos. Muy llamativos los colores, muy intensos. Sí. Bueno, a mí me parece bárbaro. Y eso que hayan hecho, Sí, sí. pintado los relieves, que uno se confunde Ah, a esa sí. distancia, decís, pero ¿cómo? ¿Es un relieve? No, no, no es un Sí, relieve. es una maravilla eso. Es una maravilla Sí. lo que han hecho. Insisto, tengo los nombres por allí de unos italianos que son los que hicieron esos trabajos maravillosos, que son Sí, los sí. que lo hacían en Italia, vinieron acá en el siglo XIX, a fines del XIX, y trabajaban en eso. No eran personajes adinerados, pero sí muy Claro. valorizados por la capacidad de trabajo que tenían, ¿no? Muy, muy ¿Cómo interesante. cómo se mantuvieron de bien esas pinturas a pesar del A pesar, tiempo? mirá, en el 2007 le hicieron una restauración importante. Ahora en estas fotos, que son posteriores al 2007, tiene algunos problemas de humedad, siempre hay humedad, pero siempre se puede Sí, restaurar. Los restauradores, seguro. yo me acuerdo de la única iglesia que vi yo restaurar es la del Pilar. Yo les contaba esto, la del Pilar, con la donación de la familia del Pino, del virrey del Pino, y vos veías a la gente, gente muy joven, gente que ha estudiado restauración, con guantes, con ese pincelito que van limpiando. Es un trabajo apasionante que han hecho y que cada tanto lo tienen que hacer, porque esos lugares dorado con pan de oro, dorado a la hoja, no sé si vieron alguna vez Dorada la hoja. cómo se trabaja ese dorado, el polvo lo deteriora. Claro. Entonces no es que uno le puede pasar un trapo, no, hay que hacerlo con una delicadeza, con un pincelito y ir restaurando esos pedacitos que le pueden faltar de estas laminitas muy finitas de oro. Obviamente un trabajo de gente muy interesante. Ahí también en el Pilar, los restauradores, los directores, la gente que trabajó,
era gente también de familias tradicionales de Buenos Aires, que tenían que habían aprendido, que habían estudiado restauración, y son esas profesiones como desconocidas, ¿no? Que por ahí viven de otra cosa y una vez en la vida restauran algo, como restaurar el Pilar u otras iglesias. El martes próximo tenemos la última clase y vamos a ver otra iglesia muy restaurada, que es la iglesia de la Piedad, Nuestra Señora de la Piedad. Muy latinoamericana, muy llena de colores latinoamericanos, pero muy linda y con algunas imágenes que vamos a repasar un poquito a ver cómo es que surge la Piedad, ¿no? Así que bueno, Muy bien. les agradezco la presencia. Bueno, Gracias. gracias Liz. Nos vemos el martes y después el otro Nos viernes vemos. en la otra clase. Ok. Muy lindo, muy lindo. Gracias. Buenas semanas. Chao. Adiós. Hola Patricia, que no te saludé. Hola. Chao. Chao, buen fin. Chao. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Chao, chao. Chao.